asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidente, colegas asambleístas. El fallecido comandante del ejército, Carlomagno Andrade, decía a propósito del Día del Ejército Ecuatoriano, el 27 de febrero de 1991, que el soldado ecuatoriano ha decidido no darle paz a su espíritu ni descanso a su músculo hasta que el Ecuador reivindique los derechos territoriales que por historia le corresponden. Inspirados en criterios de defensa de la integridad territorial como este que acabo de expresar, es que precisamente se defendió, y el ejército ecuatoriano defendió la edad territorial, y fruto de eso también el Ecuador pudo suscribir un acuerdo de paz con dignidad. Estos testimonios valen más que gritos destemplados de aquellos que por circunstancia y conveniencia política quieren ponerse de los máximos baluartes de la defensa y de la soberanía nacional. Este mismo ejército, ahora representando al comando conjunto, nos presentó cuál es la posición oficial. Se les va a poder endilgar el cuento y los gritos de la traición a la patria, después de los argumentos que se han establecido jurídicamente durante este día. Le va a creer el pueblo ecuatoriano, a quienes se llenan con gritos de traición frente a la conveniencia nacional de la aprobación de un tratado que lo único que hará es garantizar la soberanía y además permitir la extensión de nuestra plataforma marítima, como aquí se ha señalado. Veamos algunos elementos que creo que es importante que podamos reflexionar, porque de lo contrario, y esto hay que tener cuidado, a veces estas posiciones que pretenden ser las más radicales coinciden con las posiciones de extrema derecha y con los mercaderes de la guerra que pretenden mantener una situación indefinida. Cuidado, que a costa de estos, o que con estos gritos de los aparentemente radicales, lo que esconden efectivamente es posiciones de los mercaderes de la guerra, que ven en la indefinición el negocio que provoca muerte en los pueblos. Mire, veamos algunos temas. Se ha dicho, por ejemplo, que el Ecuador, con la suscripción de la Convemar, está traicionando lo estipulado en la Declaración de Zona Marítima o Declaración de Santiago de 1952. Veamos lo que dijeron los representantes de Colombia, Ecuador, Perú y Chile el 28 de abril de 1982, cuando se aprobó precisamente la declaración de la Convemar. La declaración conjunta decía de estos países: las declaraciones de Colombia, las delegaciones de Colombia, Chile, Ecuador y Perú se complacen en destacar que el reconocimiento universal de los derechos de soberanía y jurisdicción del Estado costero dentro del límite de 200 millas, consagrado por el proyecto de convención, constituye un logro fundamental de los países que integran la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en concordancia con los objetivos básicos previstos en la Declaración de Santiago de 1952. ¿Dónde está renunciar a la Declaración de Santiago? Esto es un triunfo de los países del Pacífico Sur, que hizo prevalecer sus derechos para que esto se constituya en una constitución de los mares del mundo. Así dicen los representantes de nuestras delegaciones. Continúan. Dichos objetivos han sido recogidos y desarrollados. Dichos objetivos han sido recogidos y desarrollados por la Convención del Mar, que incorpora al derecho internacional principios de instituciones esenciales para un más adecuado y justo aprovechamiento de los recursos contenidos en sus mares ribereños, en beneficio del desarrollo integral de sus pueblos
inspirados en el deber y derecho de proteger y de conservar y asegurar para ellos esas riquezas naturales. Esto es lo que dijeron los representantes de las delegaciones de Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Por lo tanto, antes que señalar que hay una contradicción, lo que hizo el Ecuador como parte de esta importante posición es consolidar para que este derecho sea luego asumido como un derecho de los países en la Constitución que se llama de los océanos, de los mares del mundo. Pero además, esta posición también carece de sustento histórico-político, en no entender que en el marco de las relaciones internacionales también se juegan posiciones de fuerza y de poder. Y en ese marco, en esta convención, por supuesto que se presentan posiciones distintas. Y lejos de que represente precisamente la posición de los países poderosos, fue la decisión de los países del tercer mundo, de los países no alineados, los que permitió declaraciones como estas. ¿Cuáles eran? Y esto es importante señalar, ¿cuáles eran las posiciones de los países poderosos que hicieron fracasar la primera convención del 58, la del 60? Y que desde luego de 12 años de negociaciones, de 9 reuniones plenarias, permitieron la aprobación. Los países poderosos, la tesis de los países poderosos, básicamente consistía en 3 aspectos: reconocer apenas ciertas competencias a favor de los estados ribereños, básicamente garantizaban los derechos de navegación y libre pesca, y restringir al máximo los derechos de los estados ribereños. Frente a esa posición de los países poderosos, prevaleció la de los países ribereños, que básicamente lo que plantea es soberanía, zona de soberanía y jurisdicción territorial, una convención no mutilada, sino básicamente que reconozca derechos en todos los campos relacionados con el mar: espacios oceánicos, derechos de navegación, la paz y seguridad de los océanos, conservación y gestión de los recursos marinos, investigación científica, preservación y protección del medio marino, actividad en el fondo marino y alta mar, solución de controversias. Esto no fue fruto de la imposición de los países poderosos, sino precisamente de posiciones valientes y además decididas, como la de los países no alineados, que representaban la posición del tercer mundo, para poder garantizar los derechos de los países, básicamente los países ribereños, de tal manera que aquellos que sin contexto señalan que esto constituye una traición, no están tomando en cuenta que precisamente con esta declaración se vencieron los intereses de los países poderosos. Creo que además aquí se ha argumentado bastante respecto del artículo 4, respecto del artículo 4, que define lo que son claramente cuáles son nuestros límites, y nos remite al Código Civil, al artículo 609 y 610, aquí ya se ha citado. Pero lo que no dicen aquellos que pretenden defender la soberanía, se olvidaron del 606, del segundo inciso del 606. ¿Qué dice el 606? Considéranse como plataforma o zócalo submarino las tierras sumergidas contiguas al territorio nacional, que se encuentran cubiertas hasta por 200 metros de agua como máximo, hasta por 200 metros de agua como máximo. Esto es, y esto es importante decir, que quienes pretenden defender la tesis de la soberanía se olvidan o no consideran que en Ecuador la plataforma continental, como dice el tratadista Gonzalo Salvador Holguín, posee una pendiente pronunciada que alcanza profundidades sobre las 1.500 millas, sobre los 1.500 metros, a pocas millas de distancia de la costa. Es decir, lo que plantea la Convención del Mar es mucho más avanzado y es mucho más progresista en materia de soberanía respecto de lo que aquí han defendido y que está contenido en el artículo 609 y 610 del Código Civil. La Convención del Derecho del Mar reconoce a todos los estados ribereños una plataforma de 200 millas contadas desde la línea de base, que además están establecidas para el Ecuador desde 1971, antes, por los 12 años antes de la Convención de Derechos del Mar, independientes de la profundidad y de las condiciones geológicas o morfológicas de la misma. Entonces, ya que esgrimen el 609 y 610, no se olviden del 606,
porque el 606 está estableciendo hasta dónde sería aparentemente nuestra posición soberana. Y en cambio, la CONVEMAR establece con claridad que las 200 millas son independientes de la profundidad y de las condiciones geológicas o morfológicas de la misma. Creo que un elemento adicional con el que quiero concluir es lo que dice el artículo 310, que un Estado al firmar o ratificar la convención, adherirse, hará declaraciones o manifestaciones. Y esto no es que ahora el Ecuador se va a inventar. Así lo hizo Brasil respecto de las áreas adyacentes, así lo hizo Uruguay respecto de las zonas económicas exclusivas, así lo hizo Argentina sobre la navegación de buques con sus sustancias altamente radioactivas, así lo hizo Chile sobre la jurisdicción, sobre su jurisdicción y soberanía sobre zonas económicas exclusivas. De igual forma China en 1996, la República Árabe de Egipto y Panamá. Es decir, esto que está haciendo la Comisión precisamente está dando cumplimiento a lo que dice el artículo 310 de la Convención del Mar. Voy a concluir. Y voy a concluir con lo que aquí no se ha discutido, que es precisamente el pronunciamiento de la Comisión. ¿Cuáles son estas declaraciones o manifestaciones que la Comisión resalta? Me parece central insistir en algunas de ellas. En la primera, ratifica la vigencia de la Declaración de Zona Marítima de Santiago de 1952. ¿Dónde está la contradicción? La segunda y la tercera, ratifica la soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas. La cuarta, soberanía exclusiva para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales. La quinta, adelanta que el Ecuador aplicará el artículo 76, sí está en el artículo 76, que podemos extender nuestra plataforma a 350 millas. Revisen el artículo 76 de la Convención. El sexto, relacionado con las líneas de base establecidas por el Ecuador el 28 de junio de 1971, que es a lo que se refería el colega también asambleísta de Galápagos. La 11ª, responsabilidad de tránsito de buques por daños ambientales. La 13ª, resolución de controversias no se someterá a jurisdicción internacional. Y la 18ª, ratifica la declaración de la Constitución de Zona de Paz. Por lo tanto, aquí hay que hablarle al país claramente, sin utilizar, y yo coincido con lo que ha dicho algún asambleísta, no utilicemos esto que es altamente favorable para los intereses del país y del Estado ecuatoriano, tratando de, a costa de unos gritos destemplados, decir que aquí hay traición a la patria, cuando lo que se está haciendo es buscando legitimar lo que ha sido la tesis histórica del Ecuador de la soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas. Gracias, señor presidente.